Buenas tardes compañeros, soy el alumno Lorenzo Maecha Villa, perteneciente al curso de lengua materna número 2 y en el día de hoy me quiero hacer partícipe de esta actividad perteneciente a la unidad 1, paso 2, planeación, organización de ideas y socializarlas al tema que hace referencia al cambio sintáctico prototipo europeo y posesiones indias en el español. Algunos estudios recientes sobre prototipo sintáctico en el área europea han defendido la existencia de determinados patrones de codificación para expresar la relación de lo poseído. Esto en el español, ¿a qué hace referencia? Esto hace referencia a lo que denominamos el caso posesivo, el cual se utiliza en el español y en otras lenguas para expresar la posesión que se tiene sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, en la oración el coche de mi padre utilizamos el artículo definido él para poder expresar la posesión que tiene mi padre sobre su coche. De acuerdo con algunos estudiosos de las lenguas, la codificación del poseedor y lo poseído en el español es indiferente a cualquier tipo de posesión semántica, lo que significa que nuestra lengua se escribe al prototipo europeo de posición no escindida. ¿A qué hace referencia a esto? La posesión encendida en un lenguaje nos dice que hay diferentes existencias de marcas posesivas para las expresiones de ciertas posiciones. A saber, pues tenemos la posesión alienable y la posición inalienable. ¿A qué hace referencia a esto? Como podemos ver en la oración la altura de Juanito, podemos determinar que la altura de Juanito es un atributo, es algo que pertenece a Juanito, es algo que no se puede eliminar de Juanito. En este caso estamos haciendo referencia a una posición inalienable, algo que no se puede remover de este ente, de este sujeto. Diferente de la posición alienable, en el caso de la oración mis calcetines, en este caso es algo que podemos remover en cualquier momento y no afectar al sujeto. Entonces podemos concluir que la posesión escindida en cualquier lengua hace referencia a lo que se denomina posición inalienable e alienable. En algunas lenguas, como por ejemplo el maori y lenguas malayo-polinesias pertenecientes a Oceanía, la posición escindida es algo que es muy importante porque de acuerdo al tipo de expresión que se utilice, podemos tener dos diferentes ideas en una misma oración. Por ejemplo, tenemos la oración tengo la nariz de mi padre. Si le explicamos utilizando el caso inalienable, podemos decir que esto nos hace referencia al grado de herencia genética que se tiene. Por ejemplo, en la foto que tenemos, la foto de un niño y la foto de su papá en diferentes épocas. Vemos que el niño de la derecha tiene la nariz de su padre, o sea que él, su nariz se asemeja o es muy similar a su padre. Aquí en este caso estamos utilizando la posición inalienable para decir que nosotros tenemos un grado de herencia genética a lo que heredamos de nuestro padre. Pero si vemos la misma oración utilizando la posición alienable, podemos decir que tengo la nariz de mi padre. Nos quiere dar referencia de que nosotros hemos cortado la nariz de nuestro padre y la tenemos en nuestras manos. Podemos ver acá concluir que la posición inalienable en el español es algo que no es tan sentido como en otros idiomas donde sí tiene un significado muy importante y nos puede transmitir diferentes significados en diferentes estados. Ahora vamos a ver dos casos importantes que utilizamos en el español para poder expresar el grado de posesión que utilizamos. Tenemos el primer caso, es el caso que se denomina el poseedor en función del sujeto, el artículo en lugar del posesivo. Como vemos en la primera oración, saqué la cabeza por la ventana, utilizamos el artículo definido la en vez de mi, porque como acabamos de decir, esto es una que es una posición inalienable. La cabeza es parte de nosotros, no podemos remover la cabeza en ningún momento. Entonces en este caso utilizamos el artículo la para poder expresar la posición que tenemos de algo que hace parte de nuestro cuerpo. En el segundo ejercicio, la oración B dice el perro abrió la boca. No podemos decir el perro abrió su boca. No, quedaría mal dicho. El perro abrió la boca, utilizamos el artículo definido la porque la boca pertenece al perro, es algo que es parte de él. Aquí podemos ver que se expresa una posición inalienable. En el siguiente caso,
El poseedor como complemento indirecto de las construcciones de posesión externa. Como vemos, por ejemplo, en la primera oración dice, los ojos se llenaron de alegría. Podemos utilizarla para hacer referencia, por ejemplo, a alguien que alguien que estalló en llanto, alguien que tiene un sentimiento muy profundo, algo que lo está atormentando. Utilizamos el artículo definido los para poder expresar ese grado de posición de ese dolor interno que posee. Pero diferente de la oración, sus ojos le llenaron de lágrimas, utilizamos el adjetivo posesivo su, y esto nos podría hacer referencia a alguien que de pronto iba caminando y le entró viento en sus ojos y salieron lágrimas. Como podemos ver, como podemos ver, la posición no escindida del lenguaje es algo que es muy importante en el español y se debe tener en cuenta para poder expresar diferentes significados. Con esto he concluido mi presentación y muchas gracias compañeros. Hasta una próxima.